Vamos a continuar con los diagnósticos diferenciales del síndrome de ojo rojo. Y en esta ocasión toca hablar de las degeneraciones conjuntivales. Las degeneraciones conjuntivales son alteraciones en la estructura histológica normal de la conjuntiva. Y estas alteraciones se van a deber generalmente al estímulo de situaciones externas como pudiera ser la radiación ultravioleta de la luz del sol, el aire, el polvo. Todo esto va a condicionar una inflamación crónica de la conjuntiva vulvar que nos va a llevar a crecimientos anormales de la misma. En ocasiones estos crecimientos pueden ser asintomáticos, pero también nos pueden dar síntomas, por ejemplo, el propio ojo rojo, ardor, prurito y sensación de cuerpo extraño. Son tumoraciones benignas de la conjuntiva y el diagnóstico diferencial de las mismas se hará con tumoraciones malignas y algunas otras enfermedades que también pueden provocar alteraciones en la estructura conjuntival como pudiera ser la rosácea. Casi siempre las degeneraciones conjuntivales las vamos a encontrar en los adultos, son extremadamente raras en los niños. Si ustedes observan una degeneración conjuntival como un terigión o una pingüécola en un paciente pediátrico, hay que descartar algunas otras posibilidades como por ejemplo decíamos la rosácea. Vamos a hablar en primera instancia de la pingüécola. La pingüécola es un crecimiento normal de la conjuntiva vulvar, casi siempre del lado temporal. Vamos a recordar que nosotros en oftalmología, lo que está hacia el lado de la nariz decimos que es nasal, lo que está hacia el lado de las orejas decimos que es temporal. Entonces, como esta área de la conjuntiva es la que se encuentra más expuesta hacia los factores externos que platicábamos hace un rato, radiación ultravioleta, la luz del sol, aire, polvo, bueno, pues esta tiende a inflamarse crónicamente y provocar este crecimiento anormal que se llama pingüécola. La pingüécola está caracterizada por una degeneración de las fibras colágenas que se encuentran en la matriz de la conjuntiva. Estas van a tener una forma triangular que de hecho va a coincidir con la hendidura palpebral. Este triángulo que forma la pingüécola va a tener una base hacia el limbo córneo-escleral, recordando que el limbo es la unión de la esclera con la córnea. Y va a tener su vértice hacia el ángulo externo del párpado. Entonces va a tener una forma triangular, un color amarillo cremoso y esta lesión generalmente no va a invadir el limbo. Esa va a ser una característica bien importante. Casi siempre la pingüécola va a ser asintomática. En algunas ocasiones cuando se llega a inflamar, nosotros vamos a ver respetado este triangulito central y vamos a ver muchos vasos inyectados, los vasos ciliares largos inyectados alrededor de esta lesión. Y a eso se conoce como pingüecolitis. En ese caso sí va a dar síntomas, puede haber dolor, dolor con el movimiento, por supuesto el enrojecimiento provocado por la inyección de los vasos ciliares largos, puede haber lagrimeo y sensación de cuerpo extraño. Entonces, en general, como vamos a observarlo, va a ser así, pero en ocasiones vamos a encontrar que también puede haber inflamación y decíamos eso se le conoce como pingüecolitis. La siguiente lesión que nosotros vamos a encontrar dentro de las degeneraciones conjuntivales es el terigión. Esta es la que todo el mundo conoce. De hecho, todos ustedes han escuchado hablar de ella. La gente común le conoce como carnosidad. Nosotros le llamamos terigión, que viene de pterygium, que es ala, porque tiene una forma de ala de mariposa. En este caso también tiene una forma triangular, nada más que el ápice va a estar dirigido hacia la pupila y la base del triángulo va a estar dirigida hacia el ángulo nasal de los párpados. Generalmente el pterigión, a diferencia de la pingüécola, va a presentarse en la región nasal, es decir, hacia la nariz. Esta sí va a invadir el limbo, de hecho aquí abajo de la lesión está el limbo conoescleral y se fijan, este pterigión está invadiendo el limbo córneo-escleral. Casi siempre el pterigión nos va a dar síntomas, ojo rojo, tríada conjuntival, ardor, prurito, sensación de cuerpo extraño y
puede provocar alteraciones de la agudeza visual. ¿Por qué? Porque su crecimiento puede ser tal que si ustedes se fijan, aquí está la pupila y este terigión está muy cerca de la pupila. A la pupila la atraviesa el eje visual, que es por donde entra la luz a través de los medios ópticos, que es la córnea, el cristalino, y llega a la retina para llevar a cabo el fenómeno de la visión. Y entonces esta invasión de este terigión nos puede provocar una alteración de la invasión, ya sea por obstrucción de la pupila o bien por el desarrollo de un astigmatismo. Entonces, estas son las dos degeneraciones principales que vamos a encontrar en la conjuntiva. La pingüécola, que decíamos generalmente es temporal, el terigión, que generalmente es nasal, la pingüécola, que no invade el limbo, el terigión, que sí invade el limbo, la pingüécola, que casi siempre va a ser asintomática, excepción cuando haya pingüecolitis, y el terigión, que casi siempre va a tener síntomas. Cuando ustedes detecten este tipo de lesiones, que además se pueden detectar a simple vista, platicamos en el módulo anterior que pudiéramos utilizar una lámpara de mano o bien el empleo de nuestro oftalmoscopio directo. Platicábamos que se pone el oftalmoscopio directo en un +4, en el 4 de color verde o de color blanco, en el disco de Recos, que es el disco que va moviendo los discos de enfoque. Nosotros nos asomamos por el oftalmoscopio, vemos la lesión y podríamos diferenciar entre terigión y pingüécula. Cuando nosotros detectamos entonces estos dos padecimientos que son degeneraciones de la conjuntiva, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, en ambos casos se recomienda el uso de lubricantes. En caso de síntomas severos, podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos tópicos, como pudiera ser el diclofenaco o el ketorolaco, que estos vienen en gotitas. El diclofenaco y el ketorolaco se pueden aplicar en posologías de una gota 3 veces al día durante 10 a 15 días, que será el tiempo en el que normalmente desaparecerán los síntomas. Y los lubricantes sí sería muy importante que el paciente los utilice durante periodos largos, 2, 3, 4 meses, el tiempo que sea necesario para que el paciente esté asintomático. Podemos utilizar hialuronato sódico, podemos utilizar hipromelosa, lo que ustedes van a encontrar seguramente en su primer nivel de atención va a ser la hidroxipropilmetilcelulosa al 0.5%. ¿Cómo se administran los lubricantes? Pueden ser muy frecuentes, tan frecuentes como el paciente los necesite, pero generalmente con una gota 3 veces al día, por un tiempo prolongado, decíamos, va a ser más que suficiente. Al tratamiento médico también nosotros tenemos que agregarle, como en muchos otros padecimientos crónicos, los cambios en el estilo de vida. ¿Qué le tenemos que sugerir al paciente? Si el paciente padece una metropía, es decir, si necesita lentes, bueno, pues que utilice sus lentes. Los lentes, las micas ópticas, tienen protección ultravioleta suficiente para ayudarnos a protegernos de la luz que hay en exterior. Si el paciente no utiliza corrección, entonces hay que sugerirle encarecidamente que emplee lentes solares o también el uso de gorras y sombreros. ¿Para qué? Para protegerse de la radiación ultravioleta de la luz del sol, porque decíamos que estas son lesiones actínicas. Tenemos también que sugerir que el paciente pues, disminuya aquellas actividades de riesgo, como pudiera ser la exposición extrema al aire, el polvo. Es muy frecuente que nosotros encontremos pacientes con estas lesiones que conducen, por ejemplo, motocicletas y que a veces no llevan sus gogles protectores. También es muy frecuente que en nuestro entorno, en nuestro medio, cierto grupo de pacientes, por ejemplo, quienes conducen autos, vehículos automotores en general, y que llevan abajo la ventanilla del lado izquierdo, casi siempre van a presentar estas lesiones en el ojo izquierdo, por la exposición al aire, al polvo. También otra variante pudiera ser aquellos pacientes que siempre están con las ventanas arriba y con el aire acondicionado con el aire acondicionado del auto puesto, pues también esto puede condicionarles este tipo de enfermedades. Entonces, esto será tratado, decíamos, generalmente con el uso de lubricantes, medidas generales como lentes oscuros, alguna gorra o sombrero. En casos de síntomas severos, decíamos, los antiinflamatorios no esteroideos tópicos. En caso de no mejorar los síntomas o de que haya mala agudeza visual, vamos a recordar nuevamente cuál es nuestro síntoma y signo cardinal en oftalmología: la disminución
de la agudeza visual. Entonces, si hay una mala agudeza visual, si hay muchos síntomas que no se quitan con el tratamiento que nosotros estamos dando, bien tenemos una tendencia a crecimiento, hay que referir a segundo nivel con el oftalmólogo para hacer un tratamiento quirúrgico. Aquí estamos viendo el paso de un tratamiento quirúrgico en el cual ya se retiró el terigión de la córnea mediante una queratectomía, ya se retiró el cuerpo del mismo, de la conjuntiva, y esto que ven ustedes aquí es un injerto autólogo de conjuntiva que se tomó de la conjuntiva vulvar superior, por debajo del párpado superior, y se está colocando este injerto. En este punto se va a fijar en el borde receptor de la conjuntiva sana, de donde se retiró el resto del cuerpo del terigión y la cabeza de terigión, y este hoy por hoy es el tratamiento ideal para el manejo del terigión invasor, recordando que si es invasor generalmente nos va a provocar alteraciones en la agudeza visual o va a estar llegando muy cerca de la pupila, lo cual va a provocar obstrucción o en ocasiones también astigmatismo, y este sería el tratamiento quirúrgico. Con esto terminamos la parte de las degeneraciones conjuntivales y continuaremos más adelante con el siguiente tema, que son las lesiones hiperpigmentadas y los tumores.